Hola, cordial saludo. Mi nombre es Eduardo Antonio Rendón González, estudiante de la carrera profesional en agronomía. Me identifico con el código 1 114 390 110 y estoy pues inscrito o pertenezco al SEAT de la ciudad de Palmira. El tema para la exposición que se me asignó fue la transmisión de la información genética. La tutora que está a cargo de esta práctica alterna del curso de genética es la tutora Lady Joana Mora Urbano, y quien les habla el estudiante Eduardo Antonio Rendón González. Trabajo realizado en abril del 2021, en este presente mes y presente año. Bueno, para entrar en el trabajo tenemos unos objetivos. El primero, que es el objetivo general, que es comprender la forma en la que la información genética se transmite, comenzando su proceso desde el núcleo de las células. El objetivo específico es analizar cómo funciona la replicación del ADN que forman dos células idénticas. Y el segundo, explicar la forma en la que el material genético se transmite de una célula a otra célula. La introducción de este trabajo es la siguiente. Este siguiente trabajo del curso de genética de la Universidad Abierta y Distancia UNAD tiene como propósito realizar el segundo punto o actividad propuesto dentro de la guía alterna para el componente práctico, en donde abordaremos la temática referente a la transmisión de la información genética. La justificación. El presente trabajo se va a enfocar en relacionar cómo la información genética se transmite de una célula a otra mediante el proceso de la mitosis, proceso en el cual se presenta una división celular que le permite formar seres o individuos genéticamente iguales y o con las mismas características parentales. Bueno, la transmisión de la información genética. Esta transmisión nace o tiene como primer actor inicial es esta célula que se encuentra aquí. Cabe resaltar, dato importante, es que esa transmisión de información genética solo se puede realizar en las células eucariotas. ¿Por qué? Porque dentro de las células o los organismos eucariotos, pues hay un núcleo, ¿ya? Este núcleo es el que contiene los cromosomas, y a su vez dentro de los cromosomas está contenido el ADN. Entonces, seres eucariotas porque contienen núcleo, dentro de los núcleos los cromosomas, y dentro de esas estructuras organizadas llamadas cromosomas encontramos el ADN. El ADN, bueno, el ADN que se encuentra en una distribución sistemática a lo largo de un cromosoma y que tiene la capacidad de reflejar las características en la nueva célula, se denomina por el nombre de genes, ¿ya? Entonces, volvíamos atrás. Dentro de esa célula está el núcleo, y dentro del núcleo de la célula nos encontramos estos organismos que se llaman los cromosomas. Aquí dentro de estos cromosomas, a nivel de lo largo, nos vamos a encontrar con las estructuras del ADN, que están conformadas por unas bases que ya las diré a continuación. Antes de entrar en ese tema que decía de la división celular, nos vamos a encontrar con un proceso llamado replicación del ADN, el cual permite que cuando la célula se vaya a dividir mediante el proceso de la mitosis, cada una de estas contenga la información genética, la misma información genética. Entonces, en este flujo tenemos una cadena de ADN, ¿ya? La imagen nos va diciendo que aquí en este flujo, esta cadena de ADN se va separando. Tenemos la separación de las hebras antiguas, y a esas hebras antiguas se le van a unir unas nuevas hebras que conjuntamente pues van a formarnos, aquí se ve en el esquema, dos cadenas de ADN completamente iguales, ¿ya? A estas cadenas de ADN se le van a ir uniendo sus respectivas bases, las cuales son la citosina, la guanina, la adenina y la timina, respectivamente, en estas cadenas de ADN. Aquí tenemos un cromosoma. Entonces decimos que para obtener un cromosoma manifestado en forma de X, dos cromátidas se deben unir en un punto que se denomina centrómero. Entonces tenemos las dos cromátidas, ¿ya? Y esas dos cromátidas pues tienen unos brazos aquí que se van marcando por la unión de ellas entre sí,
y a esa unión se le llama centrómero. Cabe resaltar que si en esa manifestación de la X del cromosoma nos encontramos por aquí que los brazos de esa cromátida son más largos de abajo o de arriba, pues eso ya va inherentemente es a la unión en donde se unan ellas y donde se cree el centrómero. Vamos por aquí, listo. Decimos que la división de las células se debe gracias a un proceso el cual tiene como nombre mitosis, proceso mitótico, ¿ya? Durante ese proceso nos vamos a encontrar una serie de fases, ¿ya? Antes de que van a hacer que haya una división celular. La primera fase que nos vamos a encontrar es esta que tenemos aquí en esta imagen, que es la profase, que es la fase en donde hay una desaparición de la membrana celular y los centriolos migran a cada polo de la célula, ¿ya? En esta segunda fase, que se nos va a llamar con el nombre de metafase, se va a radicar un proceso que es una formación del uso mitótico aquí en cada una de las esquinas de la célula, y los cromosomas se van a unir formando una línea ecuatorial paralela, ¿ya? Luego este uso mitótico se va a adherir a cada uno de los cromosomas. En la siguiente fase, la tercera, que se llama la anafase, pues la literatura nos dice que es la fase más corta, ¿ya? Pero que en esta fase pues ya se encuentra el proceso de división de esas cromátidas, las cuales son pues atraídas por los usos hasta cada uno de los polos de la nueva célula que se va a formar. Aquí, como se ve, ya hubo desaparición de la línea ecuatorial de los cromosomas, y por ende cada cromatida pues migra a su respectivo polo. Luego tenemos la última fase, que es la fase de la telofase. Nos dice que en esta fase las cromátidas ya se encuentran en su respectivo polo y se empieza a formar el nucleolo y la reconstrucción de la membrana nuclear. Entonces ya aquí ya hay una formación de dos células y por ende pues ya tenemos un proceso de transmisión de información genética por los ADNs que van a ir contenidos dentro de esas cromátidas. Nuestras conclusiones. La primera, que la transmisión del material genético solo se puede realizar en organismos eucariotas, como lo decíamos antes, ya que dicho material, que son esos genes, se encuentran en el ADN presente en los cromosomas de los núcleos. O sea, tenemos la célula eucariota, dentro de la célula está el núcleo, dentro del núcleo tenemos los cromosomas, dentro de los cromosomas va a estar el ADN y por ende ahí van a ir adheridos los genes. Y gracias al proceso de división mitótico, que es la segunda conclusión, gracias al proceso de división mitótico se pueden crear organismos iguales o con la mayor parte de sus características y similitudes, debido a la separación de los cromosomas que permiten replicar la misma información genética del ADN. Tenemos la biografía, que fueron los libros y revistas que utilicé para poder realizar esta presentación que acabo de exponer. Bueno, espero que sea del total agrado de la tutora y muchas gracias.